Ciudadana, uno por los independientes, un Señoras representante del y BIN y un señores representante legisladores, del BADI. Vamos a escuchar ahora al quiero asambleísta usar los César Roll. audífonos para que no se vaya el audio. Me escuchen bien lo que tengo que decir. Señor presidente, señoras y señores legisladores, quiero empezar expresando no solo mi incomodidad, sino mi rechazo a lo que he escuchado hoy en la Asamblea Nacional. No es posible que el primer poder del Estado esté superditado o pretendan superditarlo a la Procuraduría General del Estado. Es al revés. La Procuraduría General del Estado es controlada políticamente por la Asamblea Nacional. Y las consultas que se puedan hacer a la Procuraduría General del Estado son en materia de contratos, por ejemplo, que firme usted, señor presidente de la Asamblea, o el CAL, o cosas de esa naturaleza. Pero de ninguna manera en las leyes. La preeminencia de las leyes está sobre la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado. Y está muy claramente establecido esa preeminencia en la Constitución de la República, donde el artículo 120, numeral 6 de la Constitución Política del Ecuador, establece clara, pero clara y categóricamente, que no da lugar a ninguna confusión, ninguna, que la interpretación de las leyes es facultativa de la Asamblea Nacional. Señor presidente, señores legisladores, ¿cómo entender esto? Señor presidente Litardo, usted es el responsable, es el presidente del primer poder del Estado, es el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, es a quien le corresponde no solo defender a la Asamblea, sino valorar el sitio que le corresponde a la Asamblea Nacional en la vida política del país. Los hechos permitidos hoy, señor presidente de la Asamblea Nacional, un poco más, quieren cerrar la Asamblea Nacional. Le ponen en el piso, le ponen en el último lugar, le ponen después de todo, le ponen como que no tiene nada. Y esto no está bien, señor presidente Litardo. Usted tiene que asumir la responsabilidad de esta conducta ofensiva, lamentablemente, en contra del poder que usted mismo representa como presidente de la Asamblea Nacional. Porque no es esto que vino por iniciativa de algún asambleísta. No, 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 no. No somos niños ni somos ingenuos. Esto es aupado y promovido desde la presidencia de la propia Asamblea de la República para minimizar a la Asamblea, para extinguir a la Asamblea, para cada vez hacer ver a la Asamblea como nada. Y si queremos hacerle ver a la Asamblea como nada, presidente Litardo, mejor cerremos la Asamblea Nacional y vayámonos todos a la casa. Pero no estamos aquí para pasar vergüenzas, ni para permitir actos de esta naturaleza. El asambleísta Héctor Yepes ha sido muy claro, leyendo los artículos que yo no los voy a repetir, pero es fundamental el artículo 7 de la función legislativa, donde la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, la máxima autoridad legislativa es el Pleno de la Asamblea Nacional, quien resuelve lo que tenga que resolver. Y no solo eso, ya resolvió la semana pasada con una resolución votada ampliamente, no con 70 votos con las completas, no, ampliamente resolvió que la Comisión de Fiscalización tiene que ser reestructurada. ¿Por qué? Porque no fiscaliza. ¿Por qué? Porque no cumple con la función para la cual tiene que cumplir de acuerdo a la Constitución y a la ley. La Asamblea Nacional tiene dos funciones específicas. La una es de legislar y la otra es de fiscalizar. Y si la Asamblea Nacional no fiscaliza, no está cumpliendo con el principal mandato que le dio el pueblo ecuatoriano. Y por esa razón, la Asamblea Nacional tiene que reestructurar hoy la Comisión de Fiscalización y empezar a cumplir el mandato que le dio el pueblo ecuatoriano, fiscalizar. Y lo primero que vamos a tener que fiscalizar es al CAL, porque el CAL tampoco ha cumplido
con el mandato que le dio la Asamblea Nacional la semana pasada, que en el plazo de 48 horas tenían que ser calificados todos los juicios políticos que reposan en el cajón del olvido en la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Qué explicación van a dar, señor presidente? Usted como cabeza del CAL, usted como cabeza de la Asamblea Nacional, a que se incumplen las resoluciones y los mandatos que ha establecido el Pleno de la Asamblea Nacional. Qué vergonzoso y qué penoso que se pretenda dentro de la propia Asamblea Nacional casi extinguir y desconocer lo que es la Constitución y la ley, cuando debería ser todo lo contrario. El presidente de la Asamblea Nacional defendiendo la Constitución y la ley, el presidente de la Asamblea Nacional defendiendo a la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional poniendo en lo más alto a la Asamblea Nacional, y no por oscuros intereses políticos y maniobras políticas de tinterillos se pretenda minimizar, confundir y pretender que la Asamblea Nacional ceda su derecho de legislar, ceda su derecho de fiscalizar, ceda su derecho de preeminencia que tiene la interpretación de las leyes establecido por la Constitución de la República, y ceder ese derecho de preeminencia a la Procuraduría General del Estado. Comparto, asambleísta Flores, su criterio. El Procurador General del Estado debió haberse excusado de emitir un informe sobre esta naturaleza, porque no le compete. No le compete. Y estoy de acuerdo con usted que hay que analizar, también hay que analizar seriamente la posibilidad de iniciar un juicio político al Procurador General del Estado por incumplimiento de funciones hoy claramente develadas en el Pleno de esta Asamblea Nacional. Yo no tengo ninguna moción que presentar, porque parece que esta es la sesión de las mociones. No, yo no voy a presentar ninguna moción. Yo lo único que voy a pedir, señor presidente, señores legisladores, es que se respete al máximo órgano legislativo, el Pleno de la Asamblea Nacional, que a través de una resolución estableció claramente que en el término de 48 horas se debía reestructurar la Comisión de Fiscalización y se tenía que aprobar todos los juicios políticos en cursos en el CAL. A eso hemos venido hoy. No a querer darle la vuelta, no a buscar argucias, no a buscar argumentos que no tienen piso ni jurídico y peor político, donde se quiere, una vez más, ensuciar y seguir manchando la imagen de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está en un hueco, señor presidente, y está en sus manos sacarle a la Asamblea de ese hueco, pero también está en sus manos, señor presidente de la Asamblea Nacional, echarle tierra y tapar el hueco y desaparecer a la Asamblea Nacional. Ocupe su lugar, presidente Litardo, como presidente de la Asamblea Nacional. Defienda la majestad del poder de la Asamblea Nacional. Defienda la legislatura, la independencia del poder, del primer poder del Estado. Esa es su obligación. Y no se convierta en una dependencia del Ejecutivo. Hoy la Asamblea Nacional saldrá por sus fueros, porque los 137 legisladores, vamos a ver pues ahora los 137 legisladores si defienden o no defienden a la Asamblea Nacional, si defienden o no defienden la ley y la Constitución, si defienden o no lo que establece claramente la ley. Y no vamos a permitir, el Pleno de la Asamblea Nacional, el Congreso de la República, no va a permitir que se quite el espacio, lo que le corresponde por ley, por derecho, por Constitución a la Asamblea Nacional, donde no vamos a delegar ni a relegar de ninguna manera lo que nos corresponde actuar como primer poder del Estado. Que estos hechos de vergüenza, que estas leguleyadas no vuelvan a ocurrir en el Congreso de la República y que esta Asamblea
el día de hoy salga como tiene que salir, con la frente en alto, haciendo lo que tiene que hacer, reestructurando la Comisión de Fiscalización y no entrando en un juego político perverso que quiere terminar de destruir a la Asamblea Nacional del Ecuador y a la imagen, a la poca imagen y credibilidad que tiene el Congreso de la República. Señor presidente, señores legisladores, dejemos de jugar con fuego. Dejemos de jugar con fuego. Que hoy el pueblo todavía sigue medio confinado. Pero si sigue este jueguito perverso, cuidado, el pueblo se levanta y esto termina muy mal. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Intervención del asambleísta por Guayas, César Ron. Por cierto, es ya la quinta en este debate que se está llevando adelante en torno al análisis y resolución sobre la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Tiene la palabra Político. el asambleísta